Bueno, buenas tardes. Yo me llamo Lara Muñoz López y voy a hacer mi ponencia Una semana en 1800, enseñando la Revolución Francesa y la Guerra de la Independencia en educación secundaria mediante la recreación histórica. Antes de nada, quería pedir disculpas por mi evidente ausencia, ya que me encuentro confinada por COVID-19 y en este sentido, pues agradezco que se me haya permitido, ¿no?, la oportunidad de hacer esto de forma telemática gracias a estas nuevas tecnologías que nos han permitido que se han desarrollado durante la pandemia, y también agradecer a mis compañeros de mesa la comprensión y a los organizadores de las jornadas que están haciendo esa labor tan necesaria de volver a hacer de la universidad un espacio físico, ¿no?, de debate, reflexión e intercambio en estos tiempos de incertidumbre. Como ya he comentado, lo que vamos a hablar en esta ponencia es sobre la recreación histórica, ¿no?, en el aula y también fuera de ella. Para ello vamos a hacer una pequeña introducción hablando de qué es la recreación histórica, luego cuál es el estado de la cuestión de esta aplicándose en el aula, ¿no?, en el proceso de enseñanza, y lo ejemplificaré mediante dos casos, tanto el taller Una semana en 1800 que estoy realizando actualmente en un colegio de Madrid como docente de historia, como también nuestra participación en el proyecto Paisajes de Guerra de esta universidad, aquí en Alicante, dirigido por el catedrático de esta casa, Rafael Zurita. Además, presentaremos unas breves conclusiones y la bibliografía referenciada. Así que, bueno, entrando ya en materia, la recreación histórica es una actividad educativa y sociocultural basada en la reproducción de aspectos, entornos, condiciones o hechos del pasado, tratando de reflejar el ambiente y las costumbres de otras épocas. En este sentido, pues podemos vestirnos, llevar a cabo bailes, maneras de ser, arquetipos, etcétera, de mujeres y hombres de otras épocas para el disfrute del público en general. Por ello, la audiencia participa de una manera inmersiva en la actividad, y esto lo diferencia del teatro histórico por dos circunstancias. La primera es que esa improvisación, ¿no?, se lleva a cabo por medio de un desarrollo libre, mínimamente guionizado, pero no tanto como en el teatro, donde sí existen guiones y desenlaces cerrados, y también porque existe un rigor, ¿no?, histórico en investigaciones, ya que se encuentran casi en su totalidad y promovidas, ¿no?, o diseñadas por historiadores y expertos, y por tanto pretende divulgar conceptos asentados previamente en el mundo académico, algo que no suele ocurrir en el teatro histórico, ya que suele permitirse cierta licencia artística. Debido a esta relación que existe con la recreación y las fiestas de los pueblos o las festividades de las ciudades, ¿no?, existía esta crítica previa, ¿no?, considerándose la recreación como una actividad de meros aficionados o una actividad más bien relacionada con las festividades, ¿no?, y con la diversión por encima de un conocimiento objetivo del pasado. Sin embargo, en estos últimos años, sobre todo en la última década, ha ido creciendo una reflexión, ¿no?, e investigaciones sobre sus posibles aplicaciones tanto en el aula como fuera de ella para la gente del común. Y esto es lo que lleva, ¿no?, consigo un recorrido reciente en el mundo científico. Por ello, está relacionándose, como veremos, sobre todo a partir de la realización en 2019 en CASPE, Zaragoza, de un congreso internacional llamado Recreación Histórica, Museos y Didáctica del Patrimonio, donde se ha reflexionado sobre toda esta idea, ¿no?, de la recreación y sus beneficios para la realización, por ejemplo, de museos al aire libre o la revalorización de sitios arqueológicos y campos de batalla. Esto no podemos, por ejemplo, explicarlo sin atender a una serie de nociones que ya se venían revalorizando, ¿no?, en el ámbito educativo, como es la idea de la didáctica del objeto. Y es que partimos de un siglo XIX donde el objeto en historia comienza a ser criticado, ya que se considera que no se puede llegar a un conocimiento profundo del pasado a través de estos, y empiezan a revalorizarse otros recursos como, por ejemplo, los contenidos audiovisuales. Nada más lejos de la realidad, pues las nuevas didácticas de la historia apoyan cada vez más de nuevo el uso de estos objetos, ya no tanto como estudio del objeto en sí mismo, sino como transmisor de una cosmovisión concreta, es decir, una forma de acercarnos a un tiempo y a un lugar, a una cultura en definitiva determinada,
y una forma de que los estudiantes, sobre todo, puedan lograr una comprensión experiencial, ¿no?, de esas culturas y de ese pasado, ya no solo centrado en recursos como el libro de texto, sino pudiendo en sí mismo tocar, ¿no?, y vivir ese pasado de alguna manera, algo que vemos, por ejemplo, en ese aumento, ¿no?, de experimentaciones, ¿no?, en torno a esta adquisición de competencias, por ejemplo, a través de la gamificación y del role-playing o juego de roles. Como podemos ver, la recreación histórica casa bastante, ¿no?, con toda esta serie de didácticas cada vez más valoradas, ¿no?, en la asignatura de historia en el ámbito educativo, y por eso el estado de la cuestión actual es bastante favorable en cuanto al uso de la recreación en el aula. Por ejemplo, se dice que puede facilitar la adquisición de competencias, como por ejemplo la creatividad, el pensamiento crítico o el trabajo en equipo. Además, también refuerza la empatía histórica y profundiza en la microhistoria de las comunidades, lo cual también es actualmente algo muy tratado desde la historiografía. Y a colación, ¿no?, trayéndolo a colación para estas jornadas en concreto, también incentiva, como mencionan Prats y Santa Cara en un artículo en 2015, la curiosidad por la conservación, ¿no?, y la defensa del patrimonio nacional. En este sentido, por ejemplo, en cuanto a la idea del patrimonio, perdonad que esto se ha adelantado, como el propio catedrático de esta casa, Rafael Zurita, mencionaba en un artículo de 2020, los campos de batalla, ¿no?, y los sitios, ¿no?, patrimoniales de gran parte de la geografía española siguen siendo una asignatura pendiente en cuanto a iniciativas turísticas o incluso académicas. En este sentido, la recreación histórica permite una experiencia inmersiva en esos propios campos de batalla, en museos al aire libre, sitios arqueológicos o monumentos o edificios protegidos, de cara a que permite tanto a los estudiantes como al público en general acercarse a ellos, visitarlos, comprenderlos en su totalidad y, en definitiva, lograr una experiencia inmersiva, ¿no?, de profundidad en el pasado. Ahí vemos, por ejemplo, dos ejemplos: la recreación en el propio campo de batalla en Bailén, en Jaén, en 2019, o, por ejemplo, la recreación en el castillo de Almansa, aquí en la frontera, ¿no?, con Albacete, sobre la batalla homónima de 1707. Sin embargo, la recreación histórica no debemos olvidar que sigue teniendo algunos hándicaps o posibles problemas o advertencias, como por ejemplo el peligro, ¿no?, de no trascender a un conocimiento más profundo del tiempo histórico, caer en el reduccionismo o incluso primar la diversión por encima de un verdadero aprendizaje para los estudiantes. Nada más lejos de la realidad. Yo considero que aquí el problema reside en considerar la recreación histórica como una meta en sí misma y no como un recurso educativo. Es decir, no es una meta per se, sino que es un recurso que podemos utilizar para, en ciertos aspectos tal vez más complejos, ¿no?, del pasado, los estudiantes puedan acercarse a ello de manera más dinámica y, en cierta manera, aprenderlo de forma más sencilla que simplemente apelando al libro de texto. Otra idea, por ejemplo, que se advierte es el coste monetario y la fragilidad de los objetos. Esto sí creo, por ejemplo, que sí tiene mayor peligro en cuanto al ámbito educativo, y es que no debemos olvidar que la mayoría de estos objetos cuestan un gran dinero y cierto coste también de tiempo el adquirirlos, y digamos que una buena manera de salvar estos obstáculos, como ahora enseñaré, es permitiendo que los propios alumnos crean, ¿no?, sus propios objetos de recreación, que pueden ser baratos y muy sencillos, pero que no por ello pierdan el rigor histórico. Mi experiencia, por ejemplo, en el ámbito de la recreación histórica se inicia en 2017, cuando entro a la Asociación Fusileros SOS Madrid, una asociación originalmente de recreación. Recreamos una unidad de infantería ligera, los fusileros cazadores de la Media Guardia Imperial de Napoleón Bonaparte, y ahora mismo llevamos a cabo, más allá de la recreación, una triple acción, ¿no? Por un lado, acciones de divulgación, luego investigación académica en la Universidad Complutense y luego las propias recreaciones, como vemos aquí, en la recreación de los sitios de Girona en 2019. Recreamos no solo a la tropa, como podemos ver, sino también a otra serie de civiles, tanto mujeres, en mi caso vivandiera, ¿no?, cantineras, espías, todo tipo, ¿no?, médicos, enfermeros, etcétera, etcétera.
Cuando entro a esta asociación, de la que actualmente soy miembro de la junta directiva, comienzo a desarrollar un taller que está dando sus frutos actualmente en el Colegio Rafael Arcángel de Aluche, de nombre Una semana en 1800. Como vemos aquí consta de 5 sesiones y la sesión final se encuentra dedicada a que a lo largo del resto de sesiones los alumnos vayan cogiendo ideas para terminar recreando ellos mismos algunos de los aspectos que damos en este tema. Parte del bloque 2, ¿no?, en torno a las revoluciones de finales del siglo XVIII y la España, ¿no?, de principios del XIX, incidiendo principalmente en la Guerra de la Independencia y en la Constitución de Cádiz. Aquí vemos, por ejemplo, una pequeña recreación en un instituto de Móstoles que realizamos a propósito del 2 de mayo, y actualmente en el Colegio Rafael Arcángel de Aluche nos encontramos un poco realizando una ampliación, ¿no?, de ese taller que hicimos de forma más profunda. Por ejemplo, vemos aquí algunos de los materiales que yo estoy llevando a clase o que estoy, pues, preparando, ¿no?, para llevar a clase, como por ejemplo un chacó, ¿no?, gorro de la Guardia Imperial Napoleónica con el pompón, ¿no?, de la Infantería Ligera Verde, el barril revolucionario de cantinera propio de la Revolución con un lema como vivir libre o morir. Y aquí, por ejemplo, tenemos una demostración de que no siempre hace falta gastarse dinero para que los estudiantes puedan recrear. Esto lo están realizando actualmente los chicos y chicas del instituto, y como vemos aquí, un pequeño bicornio que cuando realicen sus recreaciones, supongo que es por la escarapela, pues es el bicornio, supongo, ¿no?, revolucionario o del propio Napoleón. No es muy riguroso, pero sí consigue transmitir, ¿no?, esa capacidad de creatividad y consigue transmitir el mensaje, ¿no?, a modelo de juego de roles, que es lo que nos importa en torno a la gamificación educativa. Otra actividad que estamos realizando es una ruta interactiva utilizando la aplicación Padlet sobre el Madrid del 2 de mayo, que queda actualmente, ¿no?, cómo podemos recorrerlo, centrándonos en los lugares más importantes, ¿no?, de aquel día, que es nuestra fiesta de la comunidad en Madrid y que también es importante que lo conozcan. Y pues como veis ahí he creado este pequeño mapa donde los alumnos pueden meterse, se puede compartir fácilmente y van poco a poco construyendo pues esta ruta que seguramente realizaremos en mayo. Nuestra otra experiencia, por ejemplo, no es en la educación secundaria obligatoria, sino en la propia educación universitaria, como ya he mencionado, con nuestra participación en el proyecto Paisajes de Guerra, sobre la web semántica, ¿no?, y patrimonio cultural, los paisajes y lugares de la Guerra de la Independencia Española. En este proyecto, que es de aquí, de la Universidad de Alicante, financiado por el BBVA, se encuentran 5 expertos, ¿no?, investigadores de esta casa, con el profesor y catedrático Rafael Zurital Leguera a la cabeza, al cual estamos pues tremendamente agradecidos que nos permitiera participar. Este proyecto tiene principalmente el objetivo, ¿no?, de revalorizar esos campos de batalla, de aportar recursos para favorecer iniciativas turísticas y académicas sobre ello y de crear toda una geolocalización, ¿no?, en torno a crear pequeñas rutas en estos campos de batalla y que puedan visitarse tanto por espectadores como por investigadores. Aquí, por ejemplo, voy a poner brevemente, aunque no tengo mucho tiempo, nuestra participación, ¿no?, en el documental sobre la batalla de Somosierra, donde también estamos recreando, y pues bueno, de cara sobre todo a que los estudiantes universitarios puedan conocer un poco más de cómo era la microhistoria, ¿no?, y la vida en el ejército napoleónico. Los regimientos franceses también contaban con cirujanos y con una figura femenina muy popular, la vivandière. Yo me llamo Lagan Mabbo y soy cantinera de la media guardia imperial de nuestro emperador Napoleón Bonaparte. He venido aquí a Somosierra acompañando al regimiento donde sirvo, los fusileros cazadores, y bueno, estamos siguiendo al ejército, ya que mi labor, al tener una patente vivandiera, es la de vender víveres a los soldados para poder subsistir tanto yo como mi familia. Bueno, ojalá poder dejaros el resto del documental, porque la verdad es que tiene toda es muy valioso, ¿no?, y se encuentra realizado de manera excepcional por los investigadores de esta casa, pero bueno, no nos sobra más tiempo, así que simplemente pues os invito a
podáis verlo, ¿no?, en la web Paisajes de Guerra. Y bueno, ya a manera de conclusión, decir, por tanto, que la recreación histórica es un recurso aún por explorar, pero que tiene grandes posibilidades de ser muy útil, ¿no?, para suscitar el interés y la motivación en el alumnado, también para desarrollar la autonomía, el trabajo en equipo, la creatividad y el espíritu crítico, y por supuesto como un instrumento reseñable, ¿no?, en la vinculación con el patrimonio y el entorno, algo todavía una asignatura muy pendiente en nuestro país, lamentablemente. Así que bueno, simplemente poneros la bibliografía referenciada. Muchísimas gracias por escucharme. Si alguien tiene alguna duda, pues podéis hacérmelo saber por mi correo electrónico larmunoz@ucm.es. Y nada, muchísimas gracias por permitirme participar de esta forma. Un abrazo a todos.